La primera parte, casi que unos 30-40 minutos, es solamente una parte de que está aquí, no tiene una forma de una hoz, con una bola del páncreas y un proceso uncinado, que es este que parece una U, y que se une al duodeno a través de un conducto, que se llama el conducto pancreático, y que vierte su contenido, sus enzimas al duodeno a través de una cosa que se llama la ampolla de Barrett, es decir, una estructura que se llama la ampolla de Barrett, que ahí mismo llega el colédoco, que es el conducto que viene desde el hígado, es decir, la bilis y las enzimas del páncreas salen al duodeno a través del mismo orificio, que es el conducto o la ampolla de Barrett. ¿Listo? Está irrigado por unas arterias que la cabeza o del páncreas está irrigado por la arteria pancreático-duodenal anterior y posterior, que cada una de ellas tiene ramas superiores e inferiores, y también está irrigado por la arteria dorsal del páncreas y por la arteria inferior del páncreas, algunas ramas que vienen de la arteria esplénica, es decir, de la arteria que da irrigación al vaso. Cuando a los pacientes se les hace una pancreatoduodenectomía, es decir, una cirugía en la que quita el páncreas, también quitan el duodeno, ¿listo? Y quitan el vaso. Es decir, casi siempre es una cirugía muy grande, de muchas horas, con muy pocos cirujanos en el país que la hacen, pero que esa cirugía como que se requiere en el caso de neoplasias del páncreas, que no es de lo que vamos a hablar en esta clase. Esto es solamente para mostrarles que cuando uno entra en la cavidad abdominal, cuando ustedes roten por salas de cirugía y vean allá en la camarita que pone en la laparoscopia, sí, laparoscopia. No, Van a ver que en el retroperitoneo, en la parte más posterior, uno va a encontrar los riñones, las glándulas suprarrenales, pero también va a estar allí el páncreas. Esa primera parte de la anatomía les dije que no se les iba a preguntar. ¿Nos dice qué? Les decía que el páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina. Cuando hablamos de funciones endocrinas, hablamos de órganos que son capaces de liberar hormonas que viajan y tienen acción en alguna otra parte del cuerpo. ¿Listo? Y la función exocrina son glándulas que son capaces de producir algún líquido o alguna enzima que se secreta, es decir, que sale de ese órgano a través de un conducto, puede ser a otro órgano o a la superficie, como por ejemplo el sudor. En el sudor son glándulas exocrinas. Así como tiene funciones endocrinas y exocrinas, el páncreas está dividido anatómicamente en una parte que es exocrina y una parte que es endocrina. Es decir, que parece que tuviéramos dos órganos dentro de uno solo. Suponiendo que el páncreas sea así, ahorita van a tener que tiene unos cositos o unas islotes que son los islotes endocrinos, y el resto del páncreas correspondería entonces a la parte exocrina. Es así como las alteraciones tanto del páncreas endocrino como exocrino pueden llevar a la diabetes. Entonces vamos a ver cuáles son las enzimas que producen. Y hablemos primero de la parte exocrina, que es la que no tiene que ver con la diabetes, pero que es necesario que sepamos. Entonces, esto es el líquido del páncreas, o ustedes han escuchado de los jugos pancreáticos. Entonces, este líquido del páncreas va a salir al duodeno, que si ustedes recuerdan que está el estómago y luego viene el duodeno, ¿verdad? Entonces el páncreas está como en esta localización. Es decir, que los jugos del páncreas salen acá, al duodeno, justo después del estómago. Entonces esa es la función exocrina. Todo lo que sale al duodeno es parte de la función exocrina. ¿Y qué es lo que arroja allí el páncreas? Pues esas enzimas pancreáticas son la amilasa, la tripsina y la lipasa. Esas tres me interesa que las sepamos.
La primera, la amilasa, es capaz de romper los enlaces de los carbohidratos para que podamos absorber la glucosa, maltosa. Es decir, las formas más simples de los carbohidratos se pueden absorber después de que la amilasa ha roto como ese almidón o ese glucógeno que se ha consumido en los alimentos. Es decir, cuando uno come pan, por ejemplo, cuando come yuca, que es puro almidón, pues eso tiene que ser cortado por una enzima. Y esa enzima es la amilasa. Entonces ella la corta para que después se pueda absorber. También comemos proteínas, es decir, generalmente proteínas de origen animal. Y esas proteínas de origen animal deben ser cortadas en unas proteínas más pequeñas para que yo las pueda absorber. Y eso lo hace la tripsina en general. Entonces, estas tripsinas rompen esos enlaces que tienen esas proteínas de los animales para que yo los pueda absorber como aminoácidos. Es decir, los aminoácidos son esos de isoleucina, leucina, valina, treonina, cisteína, que son como las formas más simples o lo que compone, como yo les hablaba la vez pasada, como las cuentas de un rosario que componen una proteína. Cada una de esos aminoácidos es una cuenta de eso. Es así como entendemos entonces que si uno come colágeno, como hay que dice que tiene que tomar este colágeno para que no le sirve de nada, porque la tripsina va a romper los enlaces de ese colágeno para que usted los pueda absorber como aminoácidos. ¿Y el peor de las personas que le mandan? No, sí. No. O sea, el colágeno hidrolizado igual va a ser roto por la tripsina, porque no hay una forma de absorber colágeno entero. Es decir, eso no se puede absorber a través de una célula, es un macronutriente, eso es muy grande, es una proteína gigante, como para que se absorba toda y pase a través de la célula. Entonces, debería comer aminoácidos esenciales, eso sí le sirve, porque los aminoácidos funcionan en la síntesis de proteínas, pero colágeno, no. Es decir, como ese que dice, no, que es que... Bien. Y esta, así que no voten dinero. No comen colágeno. Las lipasas son otras de las enzimas pancreáticas, pero que esta vez están relacionadas con la degradación de los lípidos. Es decir, necesito romper esos triglicéridos, que como su nombre lo dice, es un acilglicerol con 3 lípidos hacia abajo, para poderlos absorber como monoglicerol. Es decir, de esa tabla solamente vamos a estudiar la amilasa, la tripsina y la lipasa. Las dos primeras, la amilasa y la lipasa, muy frecuentemente solicitadas en los pacientes que cursan con pancreatitis aguda. Casi siempre las piden, de hecho son parte del diagnóstico. La lipasa es mucho más específica que la amilasa, porque la amilasa se puede elevar en otras situaciones. ¿En qué otra situación creen ustedes que se puede elevar la amilasa? ¿En cuál? La cetoacidosis. Puede estar elevada la cetoacidosis, pero ¿dónde más creen que hay amilasa? Es decir, ¿dónde más se secreta amilasa? En la parte de la vida. No. En la saliva sí. Es decir, las glándulas salivares secretan amilasa porque ayuda desde ahí a la degradación de estos macronutrientes. De tal manera que si la persona tiene parotiditis o paperas, como le llaman comúnmente, tiene un aumento en los niveles de amilasa sin querer decir que es una pancreatitis. ¿Y cuál era el tipo de necrosis que decíamos de la pancreatitis aguda? Grasa. Ajá. ¿Por qué ocurría? Porque las enzimas comienzan a atacar el pancreas. Tú puedes poner 0,2 en el próximo paso. Les decía que la función endocrina, que es una parte de islotes, es decir, una parte de
del páncreas, que es como de un órgano dentro de otro órgano, tiene 3 células grandes. En realidad tiene más, pero vamos a hablar solamente de estas 3. Unas que se llaman las células beta del páncreas, que producen insulina. Otras que se llaman las células alfa del páncreas, que producen glucagón. Y una tercera que se llaman las células delta del páncreas, que producen somatostatina. Y ya vamos a ir viendo como qué hace cada una de estas enzimas, de estas hormonas, porque funcionan como hormonas a nivel del organismo. Pero la forma básica y simple de saber es que todas tratan de regular el azúcar en la sangre, algunas sacando azúcar a la sangre y otras metiendo azúcar de la sangre a los tejidos. Eso es como lo que tenemos que entender, Garo. Esto no. Entonces la insulina, decíamos que era producida por las células beta y que lo que hace es disminuye la gluconeogénesis. ¿Ustedes se acuerdan que ustedes vieron en bioquímica? Sí. ¿Que se acuerdan que era la gluconeogénesis? Era la creación de energía a partir. No, es la creación de nuevas glucosas. Es decir, recuerden que la insulina se libera cuando yo tengo mucha glucosa en la sangre, es decir, cuando yo he comido mucho. Cuando yo he comido, se libera insulina. Así que no tiene sentido que mi cuerpo forme más azúcar si yo ya le he metido un montón de azúcar. Es decir, piensen que casi todos los alimentos al final van a pasar como glucosa. Pensémoslo así, de manera simple. Entonces, si yo como mucho, libero insulina, pues la insulina va a disminuir o inhibir la gluconeogénesis, es decir, va a disminuir la formación de nueva glucosa, porque ¿para qué si de afuera yo ya tengo? Va a disminuir la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? ¿De las qué? De la glucosa no. Del glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa, es decir, la forma en la que el cuerpo coge, la forma de almacenar los lípidos son los triglicéridos, es decir, la forma de almacenar las grasas son los triglicéridos, la forma de almacenar los azúcares es el glucógeno. Entonces voy a poner acá para que no se olvide. Esto es así triglicéridos. Y la forma de almacenar los aminoácidos pues son las proteínas. Entonces la insulina disminuye la glucogenólisis. Todo lo que diga lisis es de romper, de rompimiento. Entonces si yo estoy rompiendo el glucógeno, estoy formando más glucosa o más azúcar, pero pues no lo necesito porque tengo un montón de carga de afuera, entonces por eso la disminuyo. Lleva el catabolismo de ácidos grasos. ¿Qué es el catabolismo y qué es el anabolismo? El viceversa. Michael también se puede ponérselo. Y yo se lo pongo para ayudar. Entonces va a disminuir también el catabolismo de los ácidos grasos. Es decir, si yo tengo suficiente energía, ¿para qué voy a pasar de triglicéridos a ácidos grasos o a lípidos si es que yo ahorita no necesito energía porque he comido? ¿Sí? Es como para que vayan haciendo el orden mental de qué significa eso, porque siempre se confunden en el parcial. Y aumenta la glucogénesis. Todo lo que diga génesis es formación de, es decir, inicio de. Entonces, aumenta la formación de glucógeno, porque me está sobrando el azúcar en la sangre. Entonces, yo tengo que almacenarla de alguna forma. Entonces, se almacena el glucógeno en el hígado. ¿Listo? Es el principal órgano donde se almacena el glucógeno. Y aumenta la síntesis de proteínas. Es decir, que en suma, la insulina lleva a un estado anabólico. Es decir, a un estado en el que yo puedo guardar energía. Yo no necesito gastar la energía de mi cuerpo, sino que de afuera me llegó energía, entonces la guardo.
en cualquiera de esos compartimientos. El glucagón va a hacer exactamente todo lo contrario a lo que hace la insulina, de tal manera que incrementa la glucogenólisis. Es decir, el glucagón es la hormona de la inanición o de no comer. Cuando usted no come está en un estado que llama inanición, no comió. Y si no comió, pues no está teniendo energía de afuera, así que usted tiene que sacar la energía de adentro, de las reservas que tenga. Y esa reserva es el glucógeno. De tal manera que si el glucagón incrementa la glucogenólisis, es decir, si yo rompo esto, me forma esto, si me forma azúcar. Es decir, que la insulina lleva las cosas de para allá y el glucagón lleva las cosas de para acá. Y lo que hace también es que hay gluconeogénesis hepática. Es decir, que el glucagón lleva a que el hígado me forme glucosa nueva desde algunos sustratos como pueden ser los lípidos, ¿listo? O los aminoácidos. Pero que la gente hace ayuno, ¿no? Entonces hay gente que hace ayuno porque obliga al hígado a que capte la energía, por ejemplo, del tejido adiposo. Dime. Entonces hay gente que habla del ayuno intermitente. Yo no les hablaría desde algo personal, sino desde lo que hay escrito del ayuno intermitente. Quizás tiene más beneficios que contras, es decir, los contras casi siempre están relacionados con la gente le da gastritis, la gente le da hambre, pues sí, está acostumbrada a comer 3 o 4 o 5 veces al día. Pero nosotros evolucionamos no para comer todo ese montón de veces al día, nosotros evolucionamos para comer a cualquier hora del día, para ayunar durante mucho tiempo, es decir, pues íbamos, cazábamos y había carne por un periodo de tiempo, pero luego ya no había carne, es decir, había que tener ayuno y no pasaba nada. Pero culturalmente para nosotros está súper establecido el desayuno, el almuerzo, la comida. Media tarde, si se acuesta tarde, pues igual debe comer algo antes de dormir. Así es. La insulina, glucagón y dijimos que había otra que era la somatostatina. Y la somatostatina tiene acción básicamente sobre el tracto gastrointestinal y tiene, digamos, algunas funciones en contra o efectos contrarios a los que tiene la insulina. Esto inhibe la secreción gastrointestinal, es decir, el moco que normalmente se secreta en el tracto gastrointestinal es inhibido por la somatostatina, y también todos los péptidos endocrinos que puedan ser liberados allí. Las más importantes y con las que más vamos a jugar de acá en adelante es con insulina y glucagón. Bueno, esas son las que definitivamente les puedo preguntar más adelante. Les voy a hablar un poco de la producción de la insulina sin meterme a una cosa puramente molecular. La insulina o el gen, yo les dije que los genes son como el libro de recetas que todos tenemos para que nuestras células puedan producir todo lo que produce cada célula. La receta para la insulina se encuentra en el cromosoma 11. En ese cromosoma hay una secuencia de ADN que codifica para una proteína que se llama preproinsulina. Entonces la preproinsulina es como esa traducción que se hace, una traducción inicial que es lineal, es decir, que yo ubico uno detrás de otro todas esas cuentas del collar o del rosario que hemos dicho, ¿sí? Va una detrás de otra. Esa sería la preproinsulina. Posterior a eso puede haber algo, posterior a eso hay un plegamiento y una formación de algo que se llaman unos enlaces disulfuro. Eso que dice SS son enlaces disulfuro. Y esos enlaces disulfuro, esto es algo puramente anecdótico y no se los puedo preguntar, surgen desde residuos de cisteína. Yo les dije que hay valina, leucina, hay muchos aminoácidos y que ellos forman las proteínas. Pero hay uno que se llama cisteína. Y esa cisteína es la que permite esos enlaces disulfuro, que le permiten la formación como de esa estructura plegada.
de esa proinsulina. Y finalmente se debe cortar. Y entonces viene una enzima que corta en dos porciones esa proinsulina y me deja la insulina y el péptido C. La insulina es deja la insulina y el péptido C. La insulina fácilmente se degrada y es difícil de medir en sangre, pero el péptido C no. El péptido C dura mucho más tiempo en sangre y es más fácil de medir. Por eso es que la insulina normalmente debe estar refrigerada, porque la insulina se daña fácilmente. En cambio el péptido C no, es más resistente. De tal manera que en algunos estudios yo puedo evaluar la concentración de péptido C en la sangre. ¿Sí hay para eso? Sí. Entonces yo evalúo la concentración de péptido C en la sangre y me permite saber de manera indirecta cuánta insulina hay. Pues porque es que por cada péptido C, pues hay una insulina. Y la concentración del péptido C es igual a la concentración de la insulina. Sí, pero es que es dependiendo del estudio que yo le vaya a hacer al paciente. Hay niveles de insulina, por ejemplo, en niños que tienen fallo en el medio o dificultad para crecer, que no tienen adecuado desarrollo. Uno les puede mandar niveles de insulina. Pero si uno quiere una medida más exacta, debe utilizar péptido C. ¿Y se llama así? Péptido C. Y se llama péptido C, uno, porque por la forma en la que se desarrolla, y dos, por la región del cromosoma donde está localizada, pero eso no nos interesa tanto. Esto simplemente es una gráfica igual a la anterior y para mostrarles que eran los residuos de cisteína los que permiten formar esos puentes muy fuertes que no permiten que se degrade fácilmente. Esos puentes disulfuros están en muchas estructuras. Las personas que tienen el pelo un poco más rizado tienen muchos puentes disulfuros en la estructura del pelo. Pero el calor es capaz de romper esos puentes disulfuros y entonces el pelo puede quedar liso. La plancha. Es decir, la plancha. O los químicos que se utilizan. Existen 5 transportadores GLUT. Entonces, les voy a dejar acá para ver. Yo sé que ustedes me lo dieron listo, pero traten de imaginar que esto es una bicapa lipídica, es decir, que es una membrana de una célula. De acá arriba es la parte extracelular. Esta es la membrana. Y esta sería la parte intracelular. Es decir, que acá estaría el núcleo y las demás estructuras que hay dentro de la célula. Los ribosomas, el citoplasma, bueno, todas las cosas que hay. Y la glucosa, que está normalmente en la sangre, tiene que entrar de alguna forma a la célula. Pero las cosas en la célula no entran y salen así por así. Es decir, existen unos canales o unos transportadores. En este caso son unos transportadores que se denominan GLUT. Porque son transportadores de glucosa. Por eso se llaman así. Y son pues como unas hendiduras que hay en las células y que permiten el ingreso de glucosa. Pero hay varios tipos de estos transportadores, hay 5. El GLUT1 es capaz de meter glucosa en las células que están en la placenta, en la barrera hematoencefálica, en el cerebro, en los eritrocitos, riñones, colon y casi que en todos los órganos. Ahí no se nombra el corazón. Los transportadores GLUT2 no son
transportadores que simplemente tengan la labor de meter la glucosa a las células, sino que son sensores del nivel de glucosa. Y están ubicados en las células que producen la insulina, es decir, en las células beta de los islotes del páncreas. Y también en las células del hígado, porque están relacionadas, dijimos, con la producción de glucosa. ¿Listo? Entonces, esas GLUT2 son capaces de ver qué tanta concentración de glucosa hay y permiten en las células beta del páncreas producir insulina. Es decir, si les dice, oiga, hay mucha glucosa, tienen que producir insulina. Los GLUT3 funcionan como el GLUT1 de manera similar, es decir, tienen localizaciones en las células y funciones en esas células que son similares, entonces no los vamos a distinguir entre GLUT1 y GLUT3. Los GLUT4 quizás son muy importantes porque captan la glucosa pero estimulados por insulina. Los otros, el GLUT1 y el GLUT3, lo hacen de manera basal, es decir, siempre están dejando que la glucosa entre sin importar, digamos, los niveles de insulina. Estos GLUT4 se encuentran ubicados en el músculo del corazón, en el músculo estriado-esquelético y en el tejido adiposo. Como ustedes ven, son como los órganos que más consumen energía o que más están involucrados en el transporte de esa energía o en la división de esa energía. Y hay unos que son GLUT5 que solamente están relacionados con el transporte de fructosa, que es otro tipo de azúcar, y que se ubican en el yeyuno. Y el yeyuno es como la parte final, o más bien la parte intermedia del intestino delgado, porque en el intestino delgado tenemos duodeno, yeyuno e hígado. Media, y el yeyuno. Esto es solamente para explicar la secreción de la insulina, y decíamos que entonces que hay un transportador GLUT que funciona como un sensor. ¿Cuál es? El GLUT2. El GLUT4 es sensible a la insulina, pero el GLUT2 funciona como un sensor. Entonces este sería el transportador GLUT2, y lo que hace ante un nivel alto de azúcar en la sangre está, imaginen ustedes que es una célula del páncreas. ¿Una célula cuál sería? ¿Alfa, beta o delta? Alfa. Pero miren lo que está produciendo. Beta. Una beta. Una célula beta del páncreas. Entonces este transportador va a permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula, pero para que la glucosa no se vuelva a salir debe sufrir rápidamente una fosforilación. Entonces se vuelve glucosa 6-fosfato. Y eso lo hace por la glucoquinasa, y es quizás la única enzima del ciclo del metabolismo de la glucosa que les pueda preguntar. ¿Cuál es? La glucoquinasa adiciona un fosfato en la posición 6 de la glucosa para que no se salga de la célula. En la posición 6 de la glucosa para que no se salga de la célula. Esa glucosa que estaba allí entra al metabolismo, se produce la energía, que la energía en la célula nosotros la describimos siempre como ATP, ¿sí? El ATP. Y ese ATP va a bloquear otro canal parecido a ese, pero que no está diseñado para la glucosa, sino para el potasio. Y ese canal ya no deja que entre más potasio. Y como el potasio es un ion o un catión más bien, es decir, un ion positivo, va a despolarizar la célula. Es decir, la célula cambia su estado normal de la membrana. Y lo cambia activando otro canal. Es decir, ya van como 3 canales. Ese tercer canal va a permitir que entre el calcio a la célula. Y que una vez el calcio entra a la célula, permite que la insulina que ya había sido producida, porque ya dijimos cómo se producía, eso se almacenaba en unas pequeñas vesículas dentro de la célula, como unos bolsillitos. Y cuando entra el calcio, permite que esos bolsillos se puedan como sacar a la membrana, y ahí es cuando se secreta la insulina. ¿Listo? Entonces, un transportador GLUT que sensa el nivel de glucosa permite que entre, aumenta la energía dentro de la célula, que bloquea los canales de potasio, que despolarizan a la célula y permiten que entre calcio para que se libere la insulina.
insulina que había sido almacenada previamente. Esto es exactamente lo mismo, así que lo vamos a volver a hay algunos factores que afectan la secreción de la insulina, es decir, que la pueden modificar, y estos factores pues los podemos dividir en factores estimuladores y factores inhibidores. Dentro de los factores estimuladores, pues por supuesto que aumente la concentración de azúcar en la sangre, pues va a hacer que aumente la liberación de insulina. El aumento en la concentración de aminoácidos, pues si usted come mucha proteína, pues también aumenta la liberación de insulina. Y si usted come muchas grasas, pues también, si ácidos grasos, también va a aumentar la liberación de insulina. El glucagón, ustedes van a decir, pero no que el glucagón es la hormona contrarreguladora de la insulina. Sí, pero es que el glucagón se encarga de sacar la energía de la reserva y ponerla a disposición. Pero es que los órganos necesitan la insulina para que esa energía que está en disposición la puedan meter a las células. Es decir, el hígado va a producir, después del glucógeno, va a producir glucosa y la va a sacar a la circulación. Pero igual tiene que haber insulina para que las otras células que necesitan de esa glucosa la puedan captar o interiorizar. Entonces también el glucagón estimula la liberación de insulina. El cortisol y los corticosteroides en general, es decir, cortisol es la hormona del estrés, cuando uno está así como súper alterado porque algo extraño pasó, entonces usted tiene energía a mil, entonces necesita que todo el azúcar que tenga en la sangre pueda estar dentro de las células que la necesitan. La obesidad, personas que sufren de obesidad tienen niveles altos de insulina porque normalmente los niveles de azúcar en la sangre están muy altos, entonces se está liberando todo el tiempo insulina para tratar de bajarlos, cosa que no lo logra hacer porque además el tejido adiposo presenta resistencia a la insulina. Es decir, uno puede tener alteración del azúcar en relación a la insulina por dos mecanismos. Uno es que yo no la produzca de manera adecuada y dos es que el tejido sea resistente a la insulina. Es decir, que al tejido no le importa si hay insulina o no hay insulina, ¿no? No le importa. Sí, entonces ya vamos a hablar de la diabetes más adelante. Esto de los receptores de insulina no me interesa. Es básicamente que existe en la célula como una cerradura y supongamos que la insulina es la llave. Entonces, esa insulina tiene que llegar a esa célula y cazar con esa cerradura para que de ahí hacia abajo se activen un montón de enzimas y de procesos bioquímicos que finalmente van a llevar a esto: crecimiento celular, diferenciación y supervivencia. Es decir, la insulina ayuda a que las células crezcan, se especialicen y sobrevivan. Que haya síntesis de proteínas y que haya síntesis de glucógeno, es decir, que se almacene además el azúcar en forma de glucógeno. Pero además activa pues otras vías metabólicas que ayudan a la producción de energía. Es así como algunas personas pueden utilizar por ejemplo, esteroides para ganar masa muscular más rápido de lo que normalmente lo harían. Pero porque no pero es que resulta que eso tiene un mito. Y es que usted se puede aplicar todo el esteroide que necesite. Y efectivamente, las células van a crecer. Pero dos, usted necesita alimentación que supla las necesidades de ese esteroide. Es decir, porque si yo tengo un montón de insulina en el cuerpo, pero no tengo glucosa que le he dado, pues me va a dar hipoglicemia. Ahora bien, yo necesito además que haya estimulación del músculo para que crezca, es decir, para que tenga crecimiento celular, diferenciación y supervivencia. Porque si usted no estimula el músculo y lo único que hace es comer y aplicarse esteroides, pues se va a engordar, no va a crecer en masa muscular. Necesita activar el músculo con actividad física.
Entonces, no es como que solamente se aplique los esteroides y coma mucho. Es como, necesito estimular a la célula para que crezca. Si no lo hacen, pues no va a crecer. Es decir, se va a engordar probablemente, pero no va a crecer. Las funciones de la insulina ya las hemos descrito anteriormente, entonces no hace falta redundar en esto. Estas funciones tienen que ver con las células en las que la insulina puede actuar. La insulina actúa básicamente en todas las células, pero hay unas que manejan el metabolismo que son mucho más importantes. Pues son las células del hígado, las células del tejido adiposo de la grasa y las células del músculo. ¿Qué sucede con los carbohidratos en las células hepáticas cuando hay insulina? Pues disminuye la gluconeogénesis, es decir, que no voy a formar nueva glucosa, disminuye la glucogenólisis, no voy a romper el glucógeno porque no me hace falta glucosa. Aumento la glucólisis, es decir, la glucosa sí la puedo utilizar porque es la glucosa que ya está en la sangre, es decir, esa sí la debo romper. Y aumenta la síntesis de glucógeno, es decir, voy a ir de acá para acá porque me está sobrando y la debo almacenar. En la célula adiposa con los carbohidratos, pues va a aumentar la captación de glucosa y la síntesis de glicerol, que es la primera parte de la formación de los triglicéridos. Es decir, es como la unidad funcional de los triglicéridos. Y en el músculo va a aumentar la captación de glucosa, porque vimos que además lleva procesos de síntesis, de crecimiento, diferenciación y sobrevivencia. Va a aumentar la glucólisis, es decir, sí voy a utilizar la glucosa que me está llegando y además voy a depositar glucógeno en el músculo. Es decir, que el músculo no solo almacena proteínas, el músculo también almacena glucógeno. No tanta grasa, pero sí glucógeno. Cuanto al metabolismo de las grasas, en las células hepáticas va a aumentar la lipogénesis. Es decir, que voy a formar más adipocitos o voy a incrementar el tamaño del adipocito. Y va a disminuir la lipólisis. No voy a romper grasas porque yo ahorita no necesito energía de la grasa. Es decir, me está sobrando la energía, entonces yo la puedo almacenar. En la célula adiposa aumenta la síntesis de triglicéridos, que es la forma en la que va a guardar la grasa, aumenta la síntesis de ácidos grasos y disminuye la lipólisis, que es el clivaje o la... ¿Crees que la gente engorda no? ¿Por qué? Por el de comer tanta cantidad. Sí, así es. Pero es que ahí es donde también viene lo que es lo que se basa para, digamos, hacer la dieta. Hacemos como el hipotiroidismo y pongamos simplemente las condiciones genéticas. Y les voy a poner un ejemplo. Mi compañera de residencia, es decir, de especialización, siempre ha comido muchísimo, mucho. O sea, a mí me parecen unas porciones que son exageradas. Come 5 o 6 veces al día. Y es una mujer muy bonita, con un cuerpo muy armónico, no tiene sobrepeso. Pero yo estoy seguro que si yo comiera así, probablemente estaría en obesidad. Pues sí hay unas condiciones genéticas que a usted de pronto lo llevan a que se engorde o se enflaque más fácilmente que otras personas. Hay gente que dice como no, es que yo llevo no sé mucho tiempo yendo al gimnasio, nunca gano músculo, no sé más. Que hay otras personas que van mucho tiempo, que van muy poquito tiempo al gimnasio y rápidamente ganan músculo. O personas que dicen no, pues es que yo hago 2 días de dieta y ya bajo 3 kilos. Y eso no, pues yo llevo 2 meses de dieta y no he bajado nada. Es decir, hay condiciones inherentes al metabolismo de cada persona que no están bajo su poder. Entonces sí hay gente que se engorda más fácilmente que otras y no está bien juzgar. Listo, para continuar en la clase. Les decía que en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, ellos son primero administrados, pues obviamente por vía integral, y en la boca hay, como nos decía el compañero, una amilasa que inicia a fraccionar, digamos, estos carbohidratos que ingresan por esta vía y que posteriormente en el intestino son absorbidos y llevados. Esto no está bien acá, no es por la vena cava, por
la vena porta hasta el hígado. ¿Listo? Lo que llega al hígado se llama sistema porta, no es la vena cava. La vena cava es la unión de las venas que vienen de las extremidades inferiores. Pero lo que lleva los nutrientes al hígado es el sistema porta, o la vena porta, donde finalmente pues será redistribuido al organismo como se necesita. En estados de ayuno, es decir, en el que tenemos muy poquita azúcar en la sangre, los islotes del páncreas van a producir, dijimos que sobre todo glucagón, pero también van a seguir produciendo insulina, porque es que la glucosa que se produzca por acción del glucagón debe ser absorbida por los tejidos por la acción de la insulina. Es decir, yo no puedo suprimir la insulina, sino el azúcar quedaría solamente dando vueltas en la sangre y no se absorbería en ninguna parte, pues eso no tiene sentido. En cambio, en estados en los que usted ingiere alimentos o carbohidratos de la dieta, pues lo que se libera es insulina para que ese exceso de energía sea guardado en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, dependiendo del elemento que estén o el macronutriente que estén diseñados ellos para almacenar. No pretendo que se aprendan ninguna de esas reacciones que estén ahí, solamente quiero que sepan que la glucólisis, es decir, el rompimiento, la sección, ¿cómo más le dicen eso? El clivaje de la glucosa para obtener energía se denomina así, glicólisis, y que es una secuencia de unas reacciones enzimáticas que al final me va a dar dos moléculas de piruvato, que son estas que aparecen acá, y que esas moléculas de piruvato pueden entrar en otras vías metabólicas para generar energía. Ciclo de Krebs o cadena respiratoria, o cadena transportadora de electrones. Existe una vía que es anaerobia, es decir, que las células que están en isquemia pueden producir energía a través o sin la necesidad de que este piruvato pase por la cadena transportadora de electrones, pero eso ocurre afuera de la mitocondria y es terriblemente ineficaz en términos de energía. Es decir, solamente produce 2 ATP por cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis, es decir, eso es casi nada, porque lo que obtenemos normalmente por una molécula de glucosa que ingresa a la glicólisis y que además hace todo el tránsito por ciclo de Krebs y por cadena transportadora de electrones, son más o menos entre 32 y 36 ATPs, dependiendo. Pero esa es como la cifra que tenemos. Del ciclo de Krebs tampoco les voy a preguntar ninguna de las enzimas. ¿Qué se aprendió? Sabemos que es una parte del metabolismo y que es alimentado pues, por el acetil-CoA y que el acetil-CoA pues, es una... Y la fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que brinda quizás la mayor cantidad de energía a la célula a través de una serie de pasos en la mitocondria que llevan a la producción finalmente de energía a través de algo que se llama la ATP sintetasa. No ATP sintasa, sino ATP sintetasa, porque está sintetizando ATP, no está activando la ATP. ¿Y qué es lo que pueden producir? Les decía que la glicólisis anaerobia es terriblemente mala produciendo energía, 2 ATP, no sirve casi que para nada. Pero que por el contrario, cuando hablamos de la glucólisis aerobia y sumamos, miren que 24 más 6 u 8 da 36 o 32, pero no habla que son entre 32 y 36 ATPs netos, porque hay que restarles unos ATPs que utilizamos en algunas reacciones, que no es motivo de esta clase. Toda esta primera parte que estoy haciendo es una parte introductoria para después sí ver diabetes. Como una hora. Entonces la diabetes no podemos hablar que la diabetes sea una única enfermedad, sino que es un desorden o un síndrome metabólico que tiene múltiples etiologías, es decir, múltiples causas. No es una sola causa la que produce la diabetes,
y que está caracterizado, que quizás su característica definitoria es una hiperglucemia crónica. Es decir, que nosotros tenemos hiperglicemias que son transitorias. Después de que comemos, pues nos sube el azúcar normal. Pero la definición de la diabetes es esa hiperglucemia crónica que tiene alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. No, pueden utilizar el término que es más anglosajón, es decir, es algo más de Norteamérica. Pero para nosotros es glucosa, entonces ya seríamos glucemia. Pero no puede ser glucemia y glicemia, y para mí es lo mismo. Y en general para la literatura es lo mismo. Que finalmente va a terminar con defectos en la secreción o en la acción de la insulina. Es decir, algo va a pasar con la insulina que va a llevar a que haya ese estado de hiperglucemia todo el tiempo. La epidemiología, y esta diapositiva no la copien, que no se las voy a preguntar, yo les digo cuál sí copio, particularmente importante, porque me habla de la frecuencia o de pacientes con diabetes. Si vemos en Latinoamérica, y si ustedes recuerdan en la primera diapositiva, también era 9 punto algo. Es decir, estamos ahí, del 9 al 10% de los pacientes, de las personas, que viven en Latinoamérica, tienen diabetes. Y el porcentaje es más alto en Estados Unidos o en Norteamérica, cerca del 13 al 14%. Miren que el porcentaje en Europa es menor que el porcentaje de Latinoamérica, a pesar de que sea un país desarrollado. Y eso uno lo puede explicar por varias cosas. Lo primero es que ellos son genotípicamente diferentes a nosotros. Es decir, nosotros somos una mezcla de muchas razas. Y ellos probablemente son más blancos, altos, con factores de riesgo diferentes. Y además consumen algo que se ha denominado la dieta mediterránea. Entonces, ustedes han escuchado que la dieta mediterránea es muy buena, pero básicamente está basada en pescado. Pero ¿cómo ustedes pescado en difícilmente hay un bolsillo que aguante para comer salmón todos los días. Y el atún ya vale 6.500. El agua, porque el aceite, porque el agua es más caro. Aquí lo verdaderamente importante y preocupante es que va a seguir aumentando y para el 2045 se estima que el cambio va a ser cerca del 1.6% a nivel global. Pero, si ustedes ven acá, miren que el incremento en países desarrollados, en Norteamérica y en el continente europeo, es mucho menor que el incremento que vamos a sufrir los países que estamos como en vía de desarrollo. Y eso tiene que ver con que probablemente sigamos en vía de desarrollo, pero con menores políticas de salud pública frente a la alimentación, la actividad física y los hábitos alimenticios, que hagan que la gente siga trabajando como país pobre, pero ahora comamos mucho más como país rico, sin tener la conciencia de que eso nos va a pasar. Es decir, que nosotros en el hemisferio sur del planeta estamos repitiendo lo que pasó en el hemisferio norte hace por ahí un siglo. Es decir, nosotros vamos como un poquito atrás. 100 años no. Sí, no más. No en cuanto a tecnología, porque finalmente tenemos la misma tecnología de ellos, pero sí en cuanto a la dinámica social y en cuanto a la dinámica de la economía. Está entre las primeras causas de muerte a nivel de Latinoamérica, sí es cierto, pero la diabetes por sí sola no mata. Es decir, ustedes no ven que alguien se muera de diabetes a menos que haga un coma diabético, que eso es muy raro. Pero en cambio, si hay alteraciones como cardiopatías isquémicas y ACV o accidente cerebrovascular que pueden llevar a la muerte del paciente. Es la primera causa, además de ceguera, de insuficiencia renal, de amputaciones que no son debidas al trabajo. Es decir, no es nada especial. Las personas que tienen ceguera, si usted va y busca a alguien que esté ciego, la primera posibilidad de esa persona es que se diabetes.
Pero el glaucoma no está tan relacionado con la diabetes. Profe, Es la retinopatía. ¿cuál se puede dejar una opción así? Depende igual. Pero un golpe directo es un golpe en el cerebro. Es que mi abuelita, que estamos hablando de muchos años atrás, la mamá de ella me dice que la mamá de ella se cayó como luego estaban construyendo y se cayó. Y pues ella me golpeó y todo, y la sacaron para la señora esa mamá. Y el otro día yo no veía. Oye, puedo decir que pudo haber quedado ciega porque tuvo de pronto una contusión del área del cerebro que está encargada de la visión. Entonces, su globo ocular, su retina y su nervio óptico funcionan. Estos números que están acá no hace falta que se los aprendan porque no se los voy a preguntar. Estos de acá solamente es para explicarles que yo les he dicho que para desarrollar, y en este caso solamente vamos a hablar de diabetes tipo 2, y ya vamos a hablar de los tipos de diabetes. Uno es que usted vaya envejeciendo, es decir, la diabetes tipo 2 generalmente es una enfermedad de personas mayores y no es una enfermedad de personas jóvenes. Lección, si no te va a quitar el 02. Después, lo otro es que usted no tenga ningún ancestro blanco, es decir, las personas que son negras o de tez morena tienen más riesgo de sufrir de diabetes. Ay no, usted será muy blanco. Oigan, por favor, ¿cómo vamos a hablar de diabetes en mi familia? Es decir, si un familiar mío tiene diabetes, más probablemente yo tengo un riesgo de desarrollar diabetes. Contrario a lo que habíamos dicho, pero siguiendo la línea de pobres que comemos como ricos, pues las personas pobres tenemos o tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Y eso es porque quizás ustedes, algunos están muy jóvenes para escuchar eso, pero habían dicho en Colombia, perdón si te ofendí, ¿no? No, por ahí. Es por allá llamada situación de... Habían dicho que era como es que en Colombia solamente comemos ACPM, que era arroz, carne, papa y maduro. Yo creo que ya no alcanza ni siquiera para la carne, yo creo que es como arroz, pollo, huevo. Pero eso tiene que ver con la dieta, es decir, usted está comiendo solo carbohidratos y grasas y muy poquita proteína, pero es lo que ocurre normalmente en gran parte de nuestra población. Exacto, es decir, y no solamente ahorita, desde antes. Yo recuerdo, yo siempre les cuento historias que les estaba preguntando hace poco. Yo recuerdo que cuando yo me fui para Bogotá, después de que yo hice el rural, yo me fui a trabajar, y cuando llegué, pues en el apartamento donde iba a vivir con mi roomie, mi amiga todavía no llegaba, entonces pasaba un mes. Entonces, ese mes yo fui a vivir con una tía que era como una tía que ya había tenido unas dificultades durante su vida, pero que para mí ya estaba muy bien viviendo en Bogotá. Y yo iba del pueblo, yo soy de un pueblo muy pueblo. Entonces para mí era normal que uno todos los días comiera carne. Y además que no solo una vez, sino que podía haber carne al almuerzo y carne a la comida, es decir, eso era normal. Y para mí era normal ir a la finca y pedir el desayuno y algo que se llama rumbeador, que es como un piquete o no sé cómo le dicen acá, pero es carne, papa, yuca. Y luego al almuerzo, otra vez hay carne. Entonces para mí eso era normal, pero el cuento va que yo llegué allá y entonces el primer día fue normal, la cena, las primas, y pues vienen con chocolate, paran y todo. Yo estoy acostumbrado con chocolate, caldo, pan, huevos, pero el otro día el desayuno pues huevito y todo, y yo como bueno, estaba. Pero el almuerzo había como arroz, maduro y lentejas. Uno a veces sabe que es un privilegio y probablemente yo no lo veía así, pero en el pueblo yo era una persona privilegiada y yo pensaba que mi tía, por el solo hecho de vivir en la ciudad, pues era una persona súper privilegiada porque vivía en la ciudad, pero pues no, es decir, eso sucede todo el tiempo. Muy mal muchas veces por dificultades económicas y no necesariamente porque usted quiera. Es como cuando usted ve esos entrenadores o coaches que te dicen no, y come súper saludable y entonces vas a comer pistachos y
Ahí compra pistachos. O no, tienes que consumir pollo que idealmente no lleve fosfatos, pues que más idealmente no debería consumir eso, pero pues el pollo vale más que el otro. O vaya, coma huevos de gallinas libres de jaula, pues valen como 3 veces más que los huevos de las gallinas. Ellos hacen dieta para ricos. O sea, las personas que tienen problemas de cáncer y se ven que por favor, por Sí, el mismo peso que cogen, entonces compran los litros. Eso que Entonces, hay algunos factores genéticos y no les voy a preguntar esos genes, sino que sepamos que nosotros tenemos algunos factores genéticos, es las boleticas que yo les he dicho con las que uno nace para ganarse la enfermedad. Entonces, hay algunos que nacen con más boleticas que otros para la diabetes, algunos componentes del síndrome metabólico, es decir, aumento de la circunferencia abdominal, del perímetro abdominal, incremento de la presión arterial también puede hacer que yo desarrolle diabetes, o es un factor de riesgo, más bien, no hacer que la desarrolle, sino un factor de riesgo. Niveles aumentados de triglicéridos, niveles bajos de colesterol HDL, y si alguien quiere decir por qué los niveles altos de colesterol HDL ayudan a protegerme y los niveles bajos, por el contrario, sería un factor de riesgo, lo escucho, o la ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que al colesterol HDL, por qué le digo que es un colesterol bueno? Como HDL, LDL, IDL, VLDL, todas son lipoproteínas y se encargan de llevar los lípidos desde los tejidos hacia el sistema circulatorio o desde el sistema circulatorio hacia los tejidos. Y el HDL es el único de estas lipoproteínas que captura colesterol en las arterias y lo lleva hacia los tejidos. Entonces, por eso decimos que es un colesterol bueno y que idealmente es el colesterol que uno debe tener alto. Los otros no, el HDL. Sobrepeso, es decir, todo índice de masa corporal que esté más allá de 25, pero pues yo ya les he explicado que el índice de masa corporal por sí solo no es una medida objetiva, eso ya les he explicado antes. Algunos factores dietarios no saludables, como el consumo de azúcares procesados, de carnes rojas y bajo consumo de algunos granos y de fibras y de alimentos ricos en fibra. Es decir, debería consumir yo más granos y alimentos ricos en fibra que carnes rojas y azúcares. Fumar cigarrillo, estilos de vida sedentarios, es decir, en los que no hacemos actividad, y una historia en las mujeres de diabetes gestacional. Los últimos artículos que han sido publicados, entonces estas personas gestantes que han tenido diabetes gestacional, es decir, durante el embarazo, tienen mayor riesgo de que desarrollen diabetes tipo 2. Las estatinas, las tiazidas y los beta bloqueadores, que son estas 3 medicamentos que se utilizan mucho en pacientes con enfermedad cardíaca, y ya habíamos visto que los pacientes con enfermedad cardíaca también tienen riesgo de tener diabetes. Entonces, además de su enfermedad cardíaca, también los medicamentos que se le dan aumentan el riesgo de presentar diabetes. Y desde luego, factores psicosociales como el estrés y la depresión también pueden aumentar. Esta es una tabla que muestra el riesgo relativo y se la voy a resumir en que hay unos factores que son protectores y otros factores que son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Los factores que son factores de riesgo son los que valgan más de 1 y que su intervalo de confianza, que son estos numeritos que están en medio del paréntesis, no pase por el 1. Es decir, este pasa por el 1, porque de 0,97 a 1,1, pues ahí está incluido el 1. Es decir, que ese lo desestimamos. ¿Bien? Pero estos 3, es decir, el hierro, particularmente el que proviene de las carnes rojas, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. El índice glicémico, es decir, qué tanta azúcar yo consumo, y la carga de azúcar, es decir, qué tantas veces al día yo consumo ese azúcar, también son factores
factores de riesgo. Los que están por debajo de 1, vamos a decir que son factores protectores, es decir, los que dicen 0 punto alto. De tal manera, pero además no deben pasar por el 1, es decir, el intervalo de confianza no debe pasar por el 1. La fibra de la fruta, pero vemos que pasa por el 1, entonces lo desestimamos de alguna manera. Este también pasa por el 1, este también no. El uso del magnesio parece ser un factor protector. La fibra del cereal sí es importante y funciona como factor protector. Y la vitamina D. Por grupos de alimentos, vemos que las carnes rojas procesadas, es decir, todos los embutidos, tienen mayor riesgo de producir diabetes, y ya nos hablarán también de cáncer la compañera que les puso de las carnes rojas. La comida del mar, como ustedes ven, pasa por el 1, entonces lo vamos a desestimar. Es la clase rápida de biología del riesgo relativo. El arroz pareciera ser un factor de riesgo, ¿listo? Pero acá el mensaje es que todos los extremos son malos. Es decir, no estamos en un país ideal y no estamos en el los vegetales verdes, por supuesto, que son un factor protector para la diabetes, y los azúcares procesados, obviamente, son un factor de riesgo, mientras que los granos no. Los azúcares procesados, los granos son factor protector, los azúcares procesados son factor de riesgo. Y el café, para los que nos gusta el café, es protector. Es decir, que los estudios no dicen que usted le dé, a menos de que le guste el café con azúcar, cosa que sería un sacrilegio, es decir, el café es un que habían 3 dietas, ustedes van a averiguar 2 dietas de esas, que es la dieta mediterránea y la dieta DASH, solamente esas 2. Son dietas que muestran un importante factor protector para el desarrollo de la diabetes. Miren que este está en 0.6 y dijimos que cualquier cosa que esté por debajo del 1 era un factor protector, y la otra está en 0.75. Pero les digo, la dieta ¿Todas dietas son para diabetes calóricos? no, en realidad son dietas que son eucalóricas, es como lo que ustedes necesitan. Ahora, esto es como un resumen de esos factores que afectan la secreción y la acción de la insulina, que ya los hemos mencionado anteriormente, y que básicamente cuando usted tiene esos factores puede tener 2 escenarios. Uno, en los que su genética no le da un perfil de riesgo, y pues así usted tenga todos esos factores no le va a pasar nada. Y otro, en los que definitivamente usted tenga un perfil de riesgo y que sumado a estos factores vaya a desencadenar un aumento, un aumento inicial en la producción de insulina, que finalmente se va a ver reflejado en un decremento o en una reducción en esa producción, para que finalmente lleve a un estado de hiperglicemia. Es decir, yo puedo comer muy mal, pero tener muy pocos factores de riesgo genéticos que me impiden que me dé diabetes. Pero alguien en la UNI puede comer no tan mal, pero lastimosamente tiene factores de riesgo genético, es decir, nació con unas boleticas para ganarse la diabetes. La clasificación grande de la diabetes es diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. Siempre los números van en arábigo y nunca en romano, no los escriban en romano, qué vergüenza. ¿Cómo es arábigo, números arábicos, 1, 2, números romanos, como número normal, el otro anormal. Entonces, para hablar de la diabetes, esta no hace falta, pero empecemos con esta. La diabetes tipo 1 generalmente está relacionada con algunos factores genéticos que usted ya trae al nacer, pero que posteriormente tiene una interacción con el ambiente, que generalmente es una infección a un virus, ¿listo?
¿listo? En la etapa infantil, que lo lleve a que haya una activación de las células del sistema inmune, particularmente de los linfocitos T. Y estos linfocitos T montan una respuesta autoinmune contra las células beta del páncreas y las destruyen. Por lo tanto, si no hay células beta del páncreas, pues no hay producción de insulina y hay diabetes. La diabetes tipo 1 generalmente afecta más a niños entre los 5 y 15 años, ¿listo? Y necesitan sí o sí insulina para sobrevivir, porque no producen absolutamente nada de insulina. Por su parte, la diabetes tipo 2 también tiene unos factores genéticos predisponentes, pero lo que primero va a ocurrir en esta cascada de eventos es que hay una resistencia a la insulina en el tejido periférico. Es decir, como que el páncreas es capaz de producir la insulina que se necesita, pero a los demás tejidos como que no les importa, por así decirlo, si la insulina está o no está, y no meten el azúcar en su célula, sino que la dejan circulando todo el tiempo. De tal manera que la célula en algún momento sufre una disregulación porque se cansa de estar produciendo insulina todo el tiempo y lleva a que se vaya destruyendo y cause una insuficiencia de la célula beta para que finalmente tampoco haya insulina y aumenten aún más los niveles de glicemia. Por eso los diabéticos tipo 2 que no se controlan finalmente van a llegar al uso de insulina, ¿sí? Entonces, en principio no, yo puedo utilizar medicamentos para que secrete más insulina o para que el tejido periférico se vuelva más sensible a la insulina, pero en algún momento el páncreas se cansará si ese paciente no tiene cambios en el estilo de vida, si ese paciente no deja de consumir tanto azúcar. Y esto no es un estudio que les voy a mencionar, sino una percepción mía y probablemente de muchas personas, que es que los pacientes diabéticos, sin ánimo de tildar a ningún paciente diabético de esto, suelen tener algunas conductas como de ocultar su enfermedad. Entonces, ocultan los dulces, dicen que no comen dulce, el día antes del examen entonces no comen absolutamente nada para que esa glicemia les salga perfecta. Hablando particularmente de la diabetes tipo 1, les dije que puede haber una gran parte que son unos anticuerpos contra esas células B, pero hay otra que llamamos que es idiopática, en la que no podemos identificar esos anticuerpos, que no sabemos por qué se causó, pero el niño tiene diabetes. Les decía que había muy poca insulina o casi nada de insulina, de tal manera que toda la glucosa se queda afuera. No puedo interiorizar la glucosa y pues me dan esas crisis hiperglicémicas. En la diabetes tipo 2 les decía que hay una resistencia periférica a la insulina que después va a llevar a una disminución en la secreción de la insulina por parte del páncreas, que finalmente va a llevar a la hiperglicemia. Estas son algunas comparaciones entre pacientes diabéticos y no diabéticos, por ejemplo, con la producción de glucosa desde el hígado. Decíamos que en cuanto a la producción hepática de glucosa, decíamos que el hígado produce glucosa cuando no tengo alimentos, ¿cierto? Es decir, que si yo consumo algún alimento, lo normal es que el hígado deje de producir glucosa. Pero miren que en los pacientes diabéticos, el hígado, aun cuando consume alimentos, él sigue produciendo glucosa. Como que no le importa que esté llegando más azúcar de afuera, él sigue produciendo más glucosa. En cuanto a la utilización de la glucosa por el músculo estriado, dependiendo de la insulina, vemos que a medida que yo tengo más insulina en la sangre, pues yo debería utilizar mucho más la glucosa que está en la sangre. Pero parece que en los pacientes diabéticos el músculo estriado esquelético como que no la utiliza tanto, pues no, que sigue allí dando vueltas que yo no la voy a coger. Con los islotes del páncreas sucede que cuando uno come, el glucagón debe disminuir y la que debe incrementar es la insulina. Pero en los diabéticos parece que no, que el glucagón sigue ahí, incluso tiene como un pequeño pico, es decir, libera todavía más azúcar. Esto es lo que ocurre normalmente con la insulina después de haber comido, pero esto es lo que ocurre en los pacientes diabéticos, tienen un pico de insulina muy bajito. Y con los lípidos y la insulina plasmática, en general a la lipólisis, al rompimiento de esos lípidos, pasando
de triglicéridos de lípidos para romperlos y utilizarlos como energía. Cuando la insulina plasmática es baja, yo debería tener una alta glucólisis para poder obtener energía de allí. Pero eso no sucede en los pacientes, es decir, pareciera que necesito niveles de insulina más altos para poder tener una glucólisis parecida a la anterior. De la diabetes gestacional solamente voy a mencionar un par de cosas. Una es que el diagnóstico solamente se da de diabetes gestacional cuando el diagnóstico se hace durante la embarazo. Es decir, si una paciente tenía diabetes antes y llegó esta embarazada, yo digo que tiene una diabetes gestacional, sino que tiene una diabetes tipo 2 y que está embarazada. Yo no digo que es una diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional debe terminar en un tiempo que es igual al tiempo de que llaman la dieta. En el puerperio, después del puerperio no puede haber diabetes, el nivel de glicemia debe bajar a la normalidad. O si no, yo digo que esa paciente tiene diabetes tipo 2. Y sabemos que las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Qué puede causar en el feto? Causa básicamente tres cosas grandes, aunque hay muchas más descritas. Una es macrosomía, es decir, que el bebé sea más grande de 4.500. Dos, es que tiene defectos cardíacos. Los bebés pueden tener alteraciones a nivel cardíaco, particularmente comunicaciones interauriculares o interventriculares. Y tres, es que causa parto prematuro. Puede haber parto prematuro en las mujeres que tienen diabetes gestacional. Eso en el feto. En ella se puede asociar además a trastornos hipertensivos asociados al embarazo, como la preeclampsia. ¿Qué era lo que iba a preguntar? De lo que causa el otros tipos de diabetes, y en estos no me interesa que se los aprendan, solamente quiero que sepan, de hecho no les voy a preguntar nada de esta diapositiva, quiero que las manifestaciones clínicas las P, muy bien. ¿Y cuáles son las P? Entonces, poliuria es aumento en la frecuencia de ir al baño. Las veces. La frecuencia con la que se va a orinar. Polidipsia, y es porque los pacientes presentan una deshidratación porque el azúcar arrastra agua. Y los pacientes presentan glucosuria, es decir, orinan azúcar. Probablemente es un paciente muy diabético, sin control, orina por ahí, pues van a llegar después un montón de hormigas ahí. Porque eso es lleno de dulce. Polifagia, que comen más, tienen un apetito mucho más grande. Astenia y fatiga, es decir, astenia es como esa imposibilidad de hacer algo, como una pereza, esa falta de energía. Fatiga y pérdida de peso. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? Si el paciente diabético normalmente es obeso. ¿No porque qué? No necesariamente. Pero ¿por qué será que el paciente al final de su enfermedad se vuelve flaco? Porque el cuerpo empieza a utilizar su reserva para poder utilizar la energía. ¿Pero por qué va a utilizar la reserva? Si tiene mucha. Se está comiendo y tiene mucha. Es decir, tu respuesta está bien, pero lo que quiero es que entiendas por qué va a utilizar la reserva. Si se supone está comiendo normal, en esto les pido una excusa, les digo que no son unas diapositivas mías. Y prometo mandarles como los criterios actuales, no sé si son estos, no lo sé, pero creo que no. La glicemia normal debe ser menor a 100 en ayunas, es decir, si a uno le toman un examen en ayunas debe estar menor a 100, y si le dan una carga, que normalmente acá en Colombia no dan carga, sino que a usted le toman el examen y le dicen vaya a y vuelva. Y adivinen qué haría el diabético ahí, pues va y no desayuna y vuelve porque le toman el examen y él llega a la casa y dice, sí, ven que estoy bien, este menor de 140 y la hemoglobina glicosilada este menor de 5.7. ¿Ustedes saben qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina. Ella nomás, otra persona.
Pero resulta que a esa proteína se le pueden pegar muchas cosas. Y dentro de esa se le puede pegar el azúcar. Es decir, el azúcar se le pega al azúcar. La hemoglobina está dentro de las células que transportan el oxígeno, que llaman los eritrocitos o glóbulos rojos. Y los eritrocitos o glóbulos rojos viven más o menos 120 días. Es decir, que viven más o menos 4 meses. De tal manera que durante esos 4 meses que ellos están dando vueltas en la sangre, pues se les va a pegar y se les va a pegar con más azúcar, y cada vez más azúcar. De tal manera que al final de su vida uno puede ver más o menos cuánto azúcar se les ha pegado. Y como dice la hermana, es una forma de ver, como en retrospectiva, cómo han estado sus niveles de oxígeno. Es decir, que ese sí no lo pueden engañar haciendo dieta el día anterior, o haciendo ejercicio, dejando de comer. Ese sí no. Entonces, decimos que es diabetes si tengo una glicemia en ayunas igual o mayor a 126, una glicemia postprandial o al azar, es decir, en cualquier momento del día a mí me la tomo y está más de 200, o que la hemoglobina glicosilada sea más de 6.5. Pero ojo, yo necesito que además del examen clínico o del examen paraclínico tenga los síntomas. Si yo no tengo síntomas, no estoy hablando de diabetes, porque dijimos que la diabetes hace parte como de un síndrome, es decir, de todo un conjunto de cosas. Señor. ¿Por qué una vez la glicemia de arriba sale más alta que la postcarga? Es decir, hay eventos de hipoglicemia en los que la postcarga puede salir menor que la glicemia en ayuno. Y eso está relacionado con una secreción inadecuada de la insulina. Pero no, pero sí es un factor de riesgo para presentar diabetes más adelante si no se cuida. Es decir, paradójicamente tener el azúcar bajita en la postcarga es un factor de riesgo para que más adelante... No, en la ayuno y la postcarga es normal. En la Y postcarga normal. lo que decía la hermana era esto. Es decir, si yo tengo un paciente que me llega con una hemoglobina glicosilada en 10, pues básicamente los últimos 3 meses su glucosa ha estado casi en 300, en 275. Así que hoy no venga con un examen que me dice que está normal, porque no creo. Esa relación obviamente yo no la voy a preguntar ni nada, lo que me interesa es que sepan cómo funciona y por qué uno la evalúa. En cuanto al tratamiento, el tratamiento pues es cambios en el estilo de vida, reducción del peso, el índice de masa corporal debe estar entre 20 y 25, el perímetro de la cintura menor a 90 centímetros en hombres y menor de 80 en las mujeres, consumo de sal menor a 6 gramos por día. Es decir, cada bolsita de esas de azúcar trae 5 gramos. No estoy hablando de eso. ¿Ah? Sí, pero les estoy diciendo para que tengan como la comparación de qué tanto es. Porque más fácilmente uno pide una bolsa de azúcar. Consumo de alcohol, idealmente no consumir. Pero usted se puede tomar, los hombres nos podemos tomar 2 copas de vino al día, más o menos de licor, y las mujeres una. Pero no son acumulables, son como las promociones de los supermercados. No es que en la semana no tomé, entonces llegó el viernes o el sábado y pues me hacen falta las 14 copas de esta semana, entonces yo las tomo. No son acumulables. De la dieta ya hablamos cuando hablamos de los factores protectores y de los no protectores. Siempre de manera individual y con un nutricionista. Yo no creo que un médico ni nosotros estemos capacitados para hablar de la dieta que necesita un paciente, pero pues deberíamos derivarlos a un nutricionista. Esta, ahí les voy a preguntar. Aconsejar el consumo de verduras, frutas, cereales, legumbres, lácteos. Y acá yo tengo una discrepancia, y es que la leche de las vacas es lactosa. No existe en el mundo, no existe ninguna otra especie animal que consuma el lácteo de otra especie animal. ¿Qué animal? Ay, pero la leche de vaca es para las vacas. Ay, pero aquí la leche está rica. Reemplazar el consumo de derivados de sacarosa por otros. Pero no toma leche, pues. ¿Usted no toma leche? ¿Ni cuando viene el fútbol? No. Sí, leche.
Los edulcorantes, resulta que los edulcorantes no son inocuos, es decir, la stevia, la saculosa, todas esas son las que se utilizan, aunque no tienen una carga calórica, sí hacen que el cuerpo tenga un pico pequeño de insulina. Es decir, son el mejor mal si yo lo comparo con el azúcar refinado. Es decir, si me ponen azúcar o edulcorante, pues así coja edulcorante. Pero los edulcorantes tienen también una, ¿cómo se llama? Como un límite o unas recomendaciones que ya las vamos a ver. Vamos a terminar la clase hasta donde el computador aguanta. Porque no tiene cargas. No se recomiendan suplementos de antioxidantes, eso no sirve para nada, eso no ayuda en nada. Ni tampoco suplementos de cromo, magnesio, vitamina D, eso tampoco sirve. La ingesta de sodio sí debe estar disminuida. Pero, o sea, ¿no sirven los pacientes diabéticos o en general? Para prevenir la diabetes no. Ah, Pérdida moderada de peso, sí. Como antioxidantes, sí. Para otras cosas, sí. Pero como prevención para la diabetes, no. pero el magnesio no era por Sí, pero vimos que pasaba por el 1. El magnesio sí no pasa por el 1, es decir, el magnesio sí puede utilizarlo, pero la vitamina D, tomarla como suplemento no. Y lo que pasa es que el magnesio está en los alimentos que usted consume. Entonces, la recomendación acá es no suplementos, sino solamente el alimento y ya. Los suplementos son para la gente que tiene algún tipo de necesidad adicional. Puede ser la persona que está desnutrida o la persona que tiene un gasto calórico además del normal, es decir, los atletas de alto rendimiento. Pero pues acá ninguno es atleta de alto rendimiento. Sigan platicando. Con respecto a los edulcorantes, que son no calóricos, sí se pueden emplear en pacientes con diabetes, pero no deben superar la ingesta diaria aceptada, que básicamente es 3 miligramos por kilogramo de stevia, no consumir más de 4 miligramos por kilogramo peso al día. Todos tienen como efectos secundarios y sobre todo está relacionado como con un estrés oxidativo que presenta el páncreas secundario en la ingesta de esto, porque sí hay una liberación pequeña de insulina, no da nada de estar como lo haría con los alimentos con azúcar, pero sí da. Es decir que sí, pues si me ponen a escoger entre uno y el otro, pues todos los edulcorantes y no el azúcar. Y hay unos que ya saben mucho a lo normal, es decir, cuando ustedes prueban Coca-Cola normal o Coca-Cola sin azúcar, ellos utilizan estos dos. Y sabe igual. Pues para mí no. Del tratamiento farmacológico no vamos a hablar nada porque eso es inextenso y larguísimo, tampoco les hablé de medicina de esto. Pero básicamente la base está en todas las medidas dietarias y de actividad física, 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico. Y el primer medicamento que ustedes van a ver que le formulan a todos los pacientes es la metformina. Y es porque en todas las guías es el manejo inicial del paciente con diabetes. Esto no lo vamos a ver, esto es ¿no? De las complicaciones sí, y en estos 5 minutos tenemos que terminar eso. Complicaciones vasculares, microvasculares, neuropatía, es decir, puede dañarse los nervios periféricos porque los nervios, como todos los órganos en el cuerpo, reciben irrigación de la sangre. ¿Listo? Y puede haber nefropatía, es decir, daño de las pequeñas arterias que están en la nefrona. ¿Listo? O en el glomérulo. Macrovasculares, cardiopatía coronaria, artropatía periférica, es decir, una necrosis avascular, por ejemplo, en la cabeza del fémur puede ocurrir por una diabetes en un estadio muy avanzado, y pues desde luego los accidentes cerebrovasculares. De las no vasculares hay gastroparesia, infecciones, alteraciones cutáneas y pérdida de la audición. Gastroparesia relacionada con que el estómago pierde la inervación de los nervios que le permiten contraerse. De tal manera que él se empieza a distender y a crecer y no es capaz de vaciarse adecuadamente. ¿Listo? Infecciones ya las habíamos hablado cuando hablamos de cicatrización, de cómo la hiperglicemia y la diabetes intervienen en la
cicatrización adecuada de las heridas por alteración en la angiogénesis y en el depósito de matriz extracelular. Alteraciones cutáneas, ya las vamos a ver, y pérdida de la audición relacionada con otoesclerosis, es decir, con cambios escleróticos a nivel de todos los huesecillos que transmiten la vibración hacia la membrana, bueno, desde la membrana. Algo muy rápido de cetoacidosis diabética es la complicación que se da sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2, porque necesito que haya un poquito de insulina para que esto ocurra. Y lo que hay es un incremento de los ácidos grasos libres, es decir, el cuerpo empieza a pasar de triglicéridos a lípidos, es decir, pasar a ácidos grasos libres, y hay una síntesis aumentada en el hígado de cuerpos cetónicos, que hay dos cuerpos cetónicos, ustedes van a averiguar cuáles son. Hay uno que se llama alfa-cetoglutarato y el otro lo van a averiguar. Dame un minuto. De la insulina, que hay un exceso de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, por lo que están sacando de los triglicéridos hacia los lípidos, y que incrementa entonces la glucogenólisis, es decir, el rompimiento del glucógeno, y la gluconeogénesis, es decir, la formación de azúcares nuevos, es decir, aumentando aún más el azúcar. Pero que además vamos a tener un montón de cuerpos cetónicos que van a cambiar el pH y lo van a volver ácido, por eso se llama cetoacidosis diabética, porque el paciente se torna acidótico. Es decir, que el pH va a estar por debajo de 7.35. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, usted generalmente los va a ver muy mal, están